Estamos en la clase número 3 de 10, una clase que lleva por título, a ver, ¿quién me ayuda con el título? ¿Es tan amable? Nada ocurre Nada, porque ocurre. sí. Gansu, Nada ocurre que sí. Pero antes hay un subtítulo aquí en la parte izquierda, que es este, el de la parte de abajito, este de aquí. Gamsule Soba, Gansu Kamsu Letoba. Neto. Sé que esta expresión ha sido escuchada en algún momento por alguno de nosotros. Si usted no la conoce o la está escuchando, ¿es una expresión bíblica? Sí, aparece en la escritura. De hecho, en una postura neotestamentaria, está por allá por el libro de los Romanos, va a decir que todas las cosas, ¿qué pasa con todas las cosas para los creyentes? Nos ayudan para bien. Todas nos ayudan para bien. Y eso es lo que vamos a tratar de entender hoy. ¿Cómo esta frase Gamsule Tová, ¿sí? Todo obra para bien, nada ocurre porque sí, se va a convertir en lo que vamos a tener hoy. eh, Va a ser una herramienta ya práctica, una herramienta de las que usted va a echar mano, va a empezar a echar mano para usted poder socializar de una manera eh, exitosa este contexto de las buenas nuevas, ¿sí? Para aquellas personas que en algún momento me escribieron, hermano, yo quiero desde la perspectiva de la Torá, desde esta perspectiva que estoy ahora viviendo y experimentando, quiero llevar un mensaje de evangelio, quiero llevar un mensaje desde nuestra fe, porque ya desde lo cristiano, desde la tradición, desde la iglesia, yo ya digamos que fui adoctrinado, fui capacitado para llevar un mensaje desde esta postura. Y quiero ser muy contundente con algo. Una frase que para mí fue real cuando la pude comprobar, porque resulta que pasa algo y es que cuando llegamos a esta fe, de alguna u otra forma, y quiero que usted lo valide conmigo porque a mí me pasó, al hermano Rafael le pasó, hubo un momento en donde sentí de alguna u otra forma enojo, rabia y una serie de sentimientos encontrados frente al cristianismo. Déjeme saber si en su caso también fue igual, de decir, ah, me engañaron y, Así es, hermano. y, sí, decepción. y me decepcionaron, Sí, etcétera. Y hubo un momento de nuestra fe en el que quisimos quizá desmarcarnos del cristianismo y ya no decir, ya no tengo nada que ver con esto, pero en un sano entendimiento hay que buscar, y es lo que hemos procurado hacer en esta comunidad, en esta metodología de estudio, y es no atacar personas, no atacar rangos, sino lo que se busca es atacar el error, atacar lo que le está haciendo daño a la gente, ¿sí? Las doctrinas, las formas privadas, egocéntricas de cómo poder manifestar una fe, digamos que no han sido nada sanas para nosotros, etcétera. Pero entonces la frase consiste en, si quiere apuntarla, no todo lo del cristianismo es malo, pero tampoco todo lo del judaísmo es bueno, ¿sí? En este ejercicio vamos a ir desarrollando también la clase del día de hoy. No todo lo del cristianismo se tiene que tachar como malo, ¿sí? No todo es malo, pero no todo lo del judaísmo es bueno, ¿sí? Y aquí es donde tener un conocimiento de las escrituras nos permite tener claro cuando algo se sale de su orden. Por eso enfatizamos mucho en que usted en el ejercicio, en la carrera, en el desarrollo de su fe, en la construcción de su fe, usted sí o sí debe conocer la escritura, debe leerla, debe tener una lectura crítica, objetiva. Para contarles un poquito de la metodología que el Eterno me ha permitido desarrollar durante estos 18 años en esta perspectiva, yo me puedo tardar horas analizando un solo versículo, ¿sí? Y es exquisito poderlo triturar hasta sacarle toda esa sustancia deliciosa. Entonces, cuando entiendes que no se trata simplemente una carrera maratónica de leerlas para allá y entonces ya vamos en esta y hoy me pasé, se me pasó esta leyada, etcétera, el objetivo es que disfrutemos
de la sustancia que hay ahí contenida. Entonces, hoy esta herramienta que le voy a compartir, tal vez usted la ha podido digerir hasta cierto punto, pero estoy completamente seguro, y ese es el objetivo de esta clase, en que usted aprenda a ver su pasado, lo aprenda a ver como una herramienta, que usted mire su pasado, ¿sí? Como la mejor escuela de formación que ha tenido el Creador para con usted. Que mire de pronto el balance sano del famoso testimonio. Es que, hermano, usted tiene que ser testimonio y tenemos que ser testimonio. Y resulta que el testimonio se nos convirtió en la manera de decir cómo Dios me libró y cómo Dios me salvó, pero queremos un poco desconectarnos de esa parte fea, del sufrimiento, de la humillación, de los momentos difíciles, pero si aprendemos a verlos con los ojos espirituales, que fue lo que vimos ayer, con los ojos del Eterno, vamos a poder restaurar gran parte de lo que somos, porque es parte, el pasado es parte de lo que somos. El pasado nos permite escudriñar e indagar y validar que efectivamente lo que el Creador ha hecho y ha venido haciendo en mi vida es para bien, ¿sí? Entonces, todos los que estamos aquí hemos entendido que en algún punto de nuestra vida el Eterno tuvo que intervenir, ¿sí? Y en el momento en que Él interviene, todos estuvimos pasando por un momento difícil, ¿sí? Y es ahí donde reconocimos que necesitábamos ayuda y vino toda esta cantidad de revelaciones que hoy entendemos. Pero ¿cómo poder entonces entender que hoy una frase como Gamsu Letová puede ser una herramienta para poder llevar un mensaje consistente? ¿Un mensaje consistente en qué sentido? Un mensaje que ya ha partido de ser un buen oidor y aprender a ver el corazón de las personas, como lo aprendimos en la clase del día de ayer. Cómo el Eterno prioriza el corazón, es el estándar de su medida, es su medida, en mirar lo que hay en el corazón, mirar lo que nadie se atreve a mirar, mirar esa parte, ¿sí? Y es el requisito de elección. Y aprendíamos entonces que esa elección del corazón, ¿sí? Nos tenía a ustedes aquí y a nosotros hoy aprendiendo eso. No sé qué vio el Eterno en mí, no sé qué vio el Eterno en ustedes, pero lo que sí sabemos es que estamos aquí y que estamos en este proceso. Vio algo diferente, algo que lo cautivó muy por encima de las aptitudes, cualidades y talentos que tuvieran quizá otras personas mucho más aptas para este proceso. Entonces es lo que vamos a ver el día de hoy. Permítanme llamar, entonces, quiero positiva con acuerdo, un segundito lo voy. Quisiera saber si usted nos puede ayudar a leer. Sí, Genial, señor. hermanito. Mucho mejor, sí. ¿Quiere alguien ayudarnos a ver, a leer esta porción que tenemos aquí? Disculpen un segundo, borro esto de acá. El texto que aparece ahí en pantalla, Génesis, ¿sí? Capítulo 45, versos 45. ¿Quién nos quiere ayudar a leerlo? Anabel, adelante. Bueno, Shalom. Dice, y José dijo a sus hermanos, acercaos ahora a mí, y ellos se acercaron. Y él dijo, a Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis ni os pese el haberme vendido aquí, pues para preservar vida me envió Dios. Perdón, delante de vosotros. Para preservar vidas me envió Dios delante de vosotros. Amén. Amén. Bueno, entonces, como les dije, vamos a iniciar de una vez con el primer texto. Y vamos a inmiscuirnos en el texto, vamos a tratar de ver varias cosas, como siempre la invitación, ver más allá de lo evidente y lo obvio. Y para esto debo tener yo siempre contexto histórico, entender el suceso que se está desarrollando en la porción y cuál es la esencia y la sustancia del texto. Entonces, tenemos dos textos donde Joseph, se está dirigiendo a sus hermanos y les dice acérquense, ¿sí? Ese es un momento maravilloso que seguramente cuando llegue esta porción vamos a ir aprendiendo. ¿Por qué? Porque es el momento donde él se revela a sus hermanos.
Y ese texto, interpretado en un nivel SOT, cuando lleguemos al Pardes, usted va a poder entender claramente esta palabra. Cuando lleguemos a este nivel de interpretación SOT, que es un nivel secreto, podrá usted entonces entender la riqueza que hay aquí escondida. ¿Por qué? Porque la revelación de José a sus hermanos, ¿sí? No es nada menos y nada más que el enfoque que nos deja ver la Torá de lo que sucederá al final de nuestros días, cuando Yeshua se dé a conocer a sus hermanos, a su pueblo, ¿sí? Este texto nos muestra que eh, eh, antes de él revelarse, si usted ha leído el capítulo, antes de él darse a conocer, él va a tener una conversación con alguien muy especial. ¿Recuerdas con quién fue que habló Yeshua antes de, perdón, José antes de revelarse? Habló con un hermano. ¿Cuál fue ese hermano? Con Judá. Con Judá. Muy bien, Carlita. Con Judá. Y sabemos que de Judá vienen los judíos. Así que si nosotros entendemos la interpretación consecuente del texto, estamos viendo que hoy en día, ¿quiénes son los únicos que no han conocido a Yeshua? Ha reconocido a Yeshua. ¿Sí? Los judíos, ¿verdad? Entonces, en síntesis, aquí podemos ver una gran riqueza profética, ¿sí? Nos muestra algo que ha dicho el sabio Salomón: nada de nuevo debajo del sol, lo que antes fue volverá a ser. Y sabemos que, en síntesis, las 10 tribus ya conocen a su rey, ya conocen a su Mashiach. Estamos en ese despertar, que es donde ustedes y yo estamos, conociendo a Yeshua desde una profundidad y un nivel de conocimiento que tal vez nunca antes habíamos tenido, ¿sí? Pero falta una tribu, ¿sí? Falta una casa, el reino del sur, por conocerlo. Y si usted se da cuenta, en esta última conversación, Joseph va a tener un trato muy duro con Judá, ¿sí? Pero este trato tiene un propósito y es medir si su corazón ha cambiado o no, ¿sí? Y por eso es que hemos entendido que todo obra para bien. Entonces ya después de él darse a conocer, ¿sí? Dijeron, no, este ahora va a culparnos, va a desquitarse ahora que está arriba como rey, quién sabe qué nos va a hacer, porque va a tomar venganza. Y él les dice, no, 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 tranquilo, ¿sí? No se armen rollos, no, no se inventen cosas, no asuman cosas que no son. Estoy parafraseando el texto. Y viene esta parte donde él les dice, acérquense ahora a mí, ¿sí? Ellos se acercaron y les dijo, Aní Yosef, yo soy José, a quienes vosotros vendisteis a Egipto. ¿Sí? ¿Qué les estaba? Si analizamos entonces el texto, ¿qué puede usted extraer? A ver, ¿qué se le viene a la mente con este primer texto? Analicemos el texto para entrar de una vez en este ejercicio práctico de tratar de entenderlo con la información que nos está dando el texto y ya descartando opiniones privadas o apreciaciones privadas. ¿Qué le dice a usted el texto? Sí, José se está revelando a sus hermanos. ¿Qué más podemos ver ahí? ¿Quién me ayuda? ¿Quién se lanza? Puede ser que ellos de alguna manera no lo reconocieron, como que estaban cegados en ese sentido. No sé, eso es lo primero que yo veo ¿Okay? cuando él ¿Qué se más? reconoce. ¿Qué más? ¿Qué más ven ustedes ahí? A ver. Que no había está consolando. Envidia, no había resentimiento. Perdón, querido Ricardo, no escuchamos bien. Que no había rencor, no había envidia, no había resentimiento, no había amargura, a pesar de todo lo que le había pasado a él. Ok, les está dando un parte de tranquilidad, muy bien, dejándoles saber que él no tiene ningún tipo de resentimiento, ¿sí? Que entiende, ¿sí? Que más allá de cómo se hayan gestionado las circunstancias anteriores, hay un propósito divino. También el hecho de acérquense, porque recuerden que antes de estos textos, si ustedes quieren leer los dos primeros, ¿quién me ayuda a leer los dos primeros textos? Es decir, versos 2 y 3 del capítulo 45. ¿Alguien lo tiene en su Biblia? Capítulo 45 de Génesis, Bereshit. Yo lo tengo. 45, 2 y 3. Bueno, si quieres desde el primero, 1 al 3. Dice así, 45.
Ay, caramba. No podía ya Yoser contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo y clamó, haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él. Al darse a conocer Yoser a sus hermanos, entonces se dio a llorar a gritos y oyeron los egipcios y oyó también la casa de Faraón y dijo Yoser a sus hermanos, yo soy Yoser o José, bueno, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Amén. Amén. Entonces, ¿qué estaban? De hecho, fue muy sorpresivo. ¿Por qué? Porque ellos no sabían que era Joseph. Ellos ignoraban que todo lo que ellos hablaban, José lo estaba captando perfectamente. Entonces fue un golpe repentino, ¿sí? Y esto pues fue un choque. Es como cuando usted, no sé si ha visto esos videos donde han pasado muchos años y familiares se encuentran y ese encuentro de no saber qué hacer, si abrazarlos, si llorar, si reír, si saltar. Ese tipo de choque emocional era algo muy similar a lo que estaban experimentando esos hermanos. Pero siguiendo con el análisis del texto, Joseph, y es la parte que usted está viendo señalada, ¿sí? Les va a decir algo. Les dice, ahora pues, no se entristezcan, ni os pese el haberme vendido aquí. Si queremos partir desde voy a hacerles un ejercicio para que ustedes vayan dándose cuenta cómo se interpreta un texto de una manera múltiple, en este caso utilizando el pardes. Si vamos al Pechat, es decir, a la historia que se está tratando, él les está dando un parte de tranquilidad, le está diciendo no se arrepientan, no les remuerda la conciencia, no se sientan mal por cómo se dieron las cosas, ¿sí? No les pese el haberme vendido aquí. Si ya lo llevamos a un nivel interpretativo, comparándolo con Mashiach, ¿sí? ¿Qué es lo que ha hecho la casa de Judá? Ha despreciado al Mashiach. De hecho, la casa de Judá no reconoce a Yeshua, ¿sí? Porque lo conocen como, ¿sí? Alguien fuera de su identidad. Es decir, lo ven completamente con el maquillaje de Egipto, lo ven con ropas de Egipto y no pueden aceptar que ese Jesús que han visto toda la vida, ese Jesús con el cual los asesinaron, porque fue en nombre de ese Jesús que la Iglesia Católica, la Inquisición, ellos no pueden aceptar que ese sea el Salvador de ellos. ¿Me va siguiendo? Esto ya es un nivel figurativo, ¿sí? Esa figura que están viendo de ese Jesús no es acorde a la identidad de ellos. ¿Por qué? Porque tiene una vestimenta extranjera. ¿Qué es lo que va a pasar? Cuando Yeshua diga al pueblo judío, yo soy Yeshua que ustedes vendieron, si ustedes se dan cuenta, el que lo vendió, ¿quién fue? ¿Quién fue el que vendió a Joseph? El que tuvo la genial idea de venderlo. Judas, Judas. Ahora si lo llevamos a un nivel figurativo de entendimiento y lo traemos a una propuesta neotestamentaria, ¿quién fue el que vendió a Jesús, a Yeshua? Sí, Judas. Los judíos. Judas, ¿sí? Judas, de Yehudá, viene de hecho Judas en hebreo se dice Yehudá, Yehudá de Keirot, Judas Iscariote, ¿sí? Entonces aquí tenemos una figura de cómo se repite el patrón en Yeshua, ¿sí? Y hay un misterio bien entendido. Entonces ya llevamos 3 niveles de interpretación: el literal, el figurativo, el interpretativo, pero ahora vamos al SOT, ¿sí? Al SOT. El SOT puede ser aplicado, el secreto puede ser aplicado a usted, ¿sí? Eh, si yo les pregunto en este momento a cuántos les ha pasado, ¿sí? Que ustedes se dan mucho palo, digo yo, perdón por la expresión así como tan de holgorio, ¿a cuántos les pasa que ustedes aún se flagelan mucho por errores de su pasado? Se dan muy duro, se autocastigan, ¿sí? No han podido superar muchas cosas del pasado. Se dan duro, se dan muy duro. Anabel, ¿quién más? Yo. Amén. Yo, Amén. hermano. Yo. Exacto. Entonces, Sí, señor. Amén.
En un nivel SOT, estamos viendo cómo este pasaje puede tener una completa implicación directa que lo aborde usted. El no os entristezcáis ni os pese haberme vendido aquí. Es decir, de aquí podemos entender que a veces, sí, vivimos más en el pasado que en nuestro presente. Nos damos duro, nos lamentamos por aquellas decisiones, aquellos errores que tomamos, ¿sí? Pero lo que le está diciendo José, volviendo al caso literal, es tranquilos, no se preocupen, ¿sí? No se preocupen. Todo estaba completamente calculado. Hermano, o sea que lo que usted me quiere decir es que esto que yo cometí en mi pasado, ¿el creador lo sabía? La respuesta es sí. Y usted va a decir, ¿y cómo un Dios tan bueno permitió que yo sufriera tanto con esto? Pues aquí estamos mirando un gran ejemplo. Viene la última parte del texto. Pues para preservar vidas, me envió Adonai delante de vosotros. Bueno, ¿y eso qué tiene que ver conmigo, mi hermano? ¿Eso qué tiene que ver conmigo? Usted no se imagina, hermano, por todo lo que yo tuve que pasar. Usted no se imagina todo lo que me humillaron, los golpes que yo recibí, todo. Usted no se imagina todo lo que tuve que vivir, ¿sí? Para que usted me diga entonces que ese Dios bueno lo permitió en mi vida. Ok, me atrevo a decirle con toda certeza y con una experiencia de testimonio que sí fue así. Y ya va a entenderlo por qué. Por eso yo le invito hoy a que usted mire esta clase con los ojos espirituales y entienda que esto no se trata solamente de usted. Hay algo más detrás de todo esto. ¿Por qué? Con el libro, ya le voy a dar Juan, perdón, primera de Juan, capítulo 1 al máximo. Amén. Adelante. Amén. A quien hemos visto y oído, lo vimos con nuestros propios ojos y tomamos y tocamos con nuestras propias manos. Él es la palabra de vida. Él, quien es la vida misma, nos fue revelado y nosotros lo vimos. Es la vida eterna. Estaba con el Padre y luego nos fue revelado. Les anunciamos lo que nosotros mismos hemos visto y oído para que ustedes tengan comunión con nosotros y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Yeshua. Amén. Amén. Entonces, aquí empezamos. Entonces, ¿por qué no debo arrepentirme? Eso está un poco raro. ¿Por qué no debo arrepentirme de los errores de mi pasado? Porque primero, ¿sí? Usted y yo nos arrepentimos no de los errores. ¿Y eso cómo es, hermano? Entonces, desde una perspectiva bíblica, ¿sí? No debemos vivir, la invitación y la propuesta que nos hace la Escritura es que no debemos vivir, ¿sí? En ese constante flagelamiento, ¿sí? Porque entonces estamos invalidando, estamos quitándole de vigencia, estamos quitándole poder y atributo a la gracia que Hashem, que el Eterno ofrece, ¿sí? A su perdón y a la oportunidad de redención. Es decir, lo que estamos tratando de decir es que el solo hecho de recordar cosas del pasado y no que éstas nos afecten negativamente, invalidan de alguna u otra forma el proceso de redención, de gracia y perdón que el Eterno me dio. ¿Por qué? Porque la Escritura nos muestra, nos enseña que aunque somos imperfectos y fallamos, ¿sí? El Eterno usa incluso nuestras malas decisiones para cumplir su propósito en nuestras vidas, ¿sí? Sí hay un proceso de respeto hacia el orden que Él utiliza, tomando un poco lo que hablamos ayer, un corazón sincero. Es decir, en el caso tal de Joseph, él ya maduro, ya entendiendo que esto no se trataba de un proceso injusto, con momentos ensimismados en donde todo giraba en torno a él, sino había un propósito más grande detrás de todo esto, a poder decir con un corazón ya restaurado y lleno de perdón, todo esto formaba parte del plan del Eterno para mi vida. ¿Sí? No se arrepientan, no les pese, ya no se lamenten por eso. Había un propósito mayor. ¿Cuál? Es lo que vamos a ir descubriendo con esto. Entonces, el Eterno perdona completamente a aquellos que se arrepienten. Sí, su palabra nos promete que cuando nosotros confesamos nuestros pecados, el poder no consiste tanto en pedir perdón, ¿sí? El poder de un arrepentimiento consiste en la confesión. Ya esto lo hemos hablado para muchos talleres con los hermanos que hoy. Es decir, para que el perdón y la limpieza, ¿sí? Que ofrece la Escritura en nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Nos está diciendo que el poder, para que yo pueda recibir el poder, para que yo pueda experimentar el poder del perdón y su gracia que me limpie, debo hacer una objetiva confesión. El confesar. Hermano, o sea que si yo no confieso mi pecado, el pecado sigue ahí. La respuesta es sí. Así que por más vergonzoso, por más grande, por más delicado, por más fuerte que sea el pecado que tengas o los pecados que tengan, la Escritura nos dice que no hay
pecado vergonzoso, por más degradante, por más miserable que haya cometido yo un acto de injusticia, de lo que sea, cualquier aberración, no hay poder, no hay pecado más grande que el ofrecimiento de redención que me ofrece nuestro Padre Eterno a través de Yeshua. Pero que este arrepentimiento debe iniciarse en el momento en que yo confieso. Yo les invito nuevamente a que aprendamos a leer el texto de varias formas. El literal nos dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Sí? Pero si yo les digo, en otras palabras, respetando el texto, si no confesamos nuestros pecados, no esperemos que Él sea fiel y que sea justo para limpiarnos y perdonarnos y limpiarnos de todas nuestras maldades. Nada más perdón. Si yo no me arrepiento por aquello que estoy confesando, no voy a recibir limpieza. ¿Queda claro el ejemplo? Es decir, para que yo pueda recibir un perdón completo, genuino, auténtico, donde yo pueda validar su gracia a través de un perdón y una limpieza, todo consiste en la disponibilidad que yo tenga para confesar mis pecados. ¿Sí? ¿Queda claro el ejemplo? ¿Aló? Sí, señor. Amén. Ok. Entonces, el Eterno nos recuerda constantemente, el Eterno no nos recuerda constantemente nuestras fallas. ¿Sí? El que nos recuerda normalmente constantemente nuestras fallas, ¿quién es? Constantemente nuestras fallas, incluso las del pasado, ¿sí? Pero y es lo que pensamos a veces, ¿sí? Le queremos a veces más a esa voz del enemigo, que nos hace creer que es el Eterno el que tiene presente las veces que nosotros fallamos. Pero quiero invitar a algún hermano que rápidamente me ayude a leer lo que está escrito en el Salmo 103, verso 12. Y dígame si basado en lo que usted lee en ese texto, el Eterno tiene contadas las veces que usted se equivoca. A ver, ¿quién me ayuda? Salmo 103, verso 12. Yo. 103. 12. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Amén. Amén. Entonces, dice el texto, incluso dice la versión Valera, el oriente del occidente hizo alejar de nosotros nuestras transgresiones. Es decir, Él, en el momento de nosotros confesar, ya, borra todo esto, lo borra de su memoria. ¿Sí? Entonces, ¿cómo poder ir entendiendo que todos y cada uno de los detalles, errores, situaciones, circunstancias adversas, contrarias, para bien, para mal, de estrechez, de holgura, todas ellas, ¿sí? Tienen un propósito poderoso que va más allá de mi experiencia personal con Él, para bien, ¿sí? Sigamos analizando. Punto 2. El Eterno usa los errores para bien, ¿sí? ¿Qué es el punto 2 que usted está viendo aquí en esta diapositiva? El primero, el Eterno perdona completamente a los que se arrepienten. El segundo punto, el Eterno usa los errores para el bien, ¿sí? Los errores y los fracasos entonces pueden ser herramientas, ¿sí? Que el Eterno utiliza para enseñarnos, ¿sí? Y acercarnos a sus propósitos. Por ejemplo, está escrito en Romanos 8:28, ¿sí? Que era o la expresión Gamsul Letová. Dice Romanos 8:28, sabemos que el Eterno dispone todas las cosas para bien de quienes lo aman, ¿sí? Los que han sido llamados de acuerdo a su propósito. Entendamos el texto. Sabemos, o sea, debes hoy saber, ¿sí? Entender y creer, aceptar que el Eterno dispone de todos o de quienes, de quienes lo aman, de quienes lo aman. ¿Tú amas al Eterno? Amén. 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 Amén, amén. Si tú dices amén, yo amo al Eterno. Amén. Debes entender que Él dispone todas las cosas para tu bien, ¿sí? Y habla no solamente de los que lo aman, Él va más allá, hablan de los que Él ha llamado, ¿sí? De acuerdo a sus intereses, es decir, tú y yo. Entonces, ejemplos bíblicos, ¿sí? Como la vida de Pedro, que negó a Yeshua, ¿sí? 3 veces muestran que el Eterno puede restaurarnos y usarnos poderosamente, incluso cuando lo traicionamos, ¿sí? Yo le pregunto, ¿usted ha traicionado la confianza del Sí, Eterno? señor. Amén. Ok, entonces creo que estamos hablando el mismo idioma. Eh, Así como sucedió con Pedro, de no negarlo una ni dos, sino tres, ¿sí? Ese efecto perdonador y restaurador es el mismo que Él sigue utilizando con ustedes y conmigo, ¿sí? Me ayuda. Punto 3, estamos hablando acá. ¿Qué me No ayuda a No leer? vivas en vivas la en la culpa, avanza hacia el futuro. Entonces, no vivas en la culpa, avanza hacia el futuro, ¿sí? Vemos otro ejemplo de restauración. Pablo, quien antes persiguió a estos primeros creyentes, ¿sí? Decidió
dejar atrás su pasado, ¿sí? Él tenía preparado para él. De hecho, él lo va a decir en Filipenses 3, 13, 14. Olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está adelante, prosigo a la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Hashem en Yeshua Mashiach. ¿Sí? Entonces, si el Eterno no se acuerda de nuestros errores, decide borrarlos, ¿por qué yo no tengo esta misma disponibilidad de dejarlo atrás? Punto 4. Arrepentimiento sincero y transformación. Estos conceptos que parecerían muy de novatos, hermanos, que ya estoy preparado para algo, ya nos van a llevar a un segundo nivel en donde se va a poner un poco interesante el tema. Entonces, arrepentirse no significa vivir atormentado, sino cambiar de dirección, es decir, y permitir que Hashem transforme nuestra vida, ¿sí? De aquí entendemos que el que encubre sus pecados no prosperará, ¿sí? Por más que se esfuerce, por más que si sigue encubriendo su pecado, no confesándolo, ¿sí? No va a prosperar. Pero el que los confiesa y se aparta alcanza misericordia. El Eterno, ¿sí? Punto 5, tiene la gracia suficiente. La gracia del Eterno nos cubre incluso cuando fallamos, perfecciona en la debilidad. Entonces, para ir redondeando este primer punto, el enfoque bíblico, la propuesta bíblica, no es quedarte atrapado en el pasado, sino reconocer que ya el Eterno me perdonó, ¿sí? Experimentar su perdón y permitirle al Eterno que Él restaure y use estas experiencias ya no solamente como una prueba de su amor hacia mí, sino como una herramienta, ¿sí? Que yo puedo ocupar para hacerlo y compartirlo con otros, ¿sí? Entonces, al hacer esto, no solo puedes avanzar en paz, sino también ser un testimonio de la gracia transformadora del Eterno, ¿sí? El Eterno usa los errores para bien. Este es un principio clave en la fe. Siguiente diapositiva, ¿sí? Perdón, esta. Disculpen un segundo. Esta, sí. Aquí. El Eterno usa los errores para bien, ¿sí? Este es un principio clave para en soberanía y en la capacidad para redimir incluso las faltas más graves, ¿sí? Entonces, ¿qué nos quiere decir Romanos 8:28? Eso de que sabemos los que hemos sido llamados de acuerdo con su propósito. Todas las cosas, cuando el texto dice todas las cosas, ¿sí? Incluye no solo los momentos de éxito, los momentos de holgura, los momentos de obediencia, ¿sí? Cuando se habla de todas las cosas, debe también ir involucrado en ese combo, ¿sí? Nuestros errores, nuestras fallas y sufrimientos. Es decir, el Eterno puede tomar lo que parece un desastre, lo que parece un caos, y usarlo para nuestro bien y el bien de los demás, ¿sí? Este bien, cuando el texto dice todas las cosas ayudan para bien, este bien no siempre significa comodidad o éxito personal o triunfo en alguna área específica, sino es proyectar a entender que es cumplir el propósito del Eterno en lo que Él ha trazado para nosotros, a los que Él ha llamado, como transformando nuestro carácter. Entonces, vamos a ver ejemplos bíblicos, ¿sí? Nada de esto tiene sentido si no tenemos un argumento bíblico que lo sustente. Entonces, en la Escritura vemos ejemplos, vemos plagada la Escritura desde el mal llamado Antiguo Testamento, profetas, Brit Hadashah, Pacto Renovado, cómo la Biblia está llena de significativos, pero que el Eterno los usó para su plan, ¿sí? Ejemplos notables. Acabamos de leer uno que era Joseph y sus hermanos, ¿sí? Los hermanos de Joseph lo vendieron como esclavo por celos y odio. Esa fue la base para ellos tomar esta decisión, ¿sí? Y esto fue un grave pecado, ¿sí? Pero ¿en qué y cómo podemos ver en esta emisión de errores redimidos? La redención del Eterno, ¿sí? Se ve como a través de esta situación Joseph llegó a ser gobernante de Egipto, ¿sí? Si él no hubiera sido vendido de esta forma, Joseph no hubiera podido llegar a esta posición gubernamental y de paso no hubiera podido salvar a la cantidad de almas que se salvaron por causa de esta gran hambruna que había en Egipto, ¿sí? Salvó gracias a esta acción articulada, injusta, ¿sí? Brotada de un odio y de unos celos personales. Aquí el Eterno toma esto para bien, ¿sí? Lo transforma y van a salvar, van a ser salvos estos, ¿sí? Sus familiares y a muchas personas de Zambrona. ¿Qué reflexión vemos en este caso? ¿Sí? Cuando Joseph dice, vosotros pensasteis en hacerme mal, eso lo vemos en Génesis 50:20, ustedes pensaron en hacerme mal, que vemos hoy y salvar la vida de mucha gente. ¿Usted cree que esto solamente se trata de usted? ¿Usted cree que el Eterno se toma este trabajo personal con usted, este llamado personal, y se toma este trabajo personal con usted para que usted experimente solamente un beneficio para usted? Créame que hay mucho más en juego de lo que usted piensa. Y aquí tenemos el primer modelo, ¿sí? Aquellos que te han venido
causando tropiezos a aquellos que te lastimaron en el pasado. Todo esto no lo mires como algo de lo cual tuviste que experimentar porque sí, por capricho, por el destino, por lo que sea. No, aquí vemos que esta escuela de formación, el Eterno la trajo a tu vida para generarte grande. ¿Sí? Ya vamos a irlo entendiendo. Otro ejemplo de cómo el Eterno va a redimir grandes errores. La misma negación de Pedro a Yeshua. ¿Sí? Pedro negó conocer a Yeshua 3 veces por miedo, por temor a que él fuera también crucificado como su maestro lo sería. ¿En qué podemos ver o cómo podemos ver operando la redención del Eterno? ¿Sí? Yeshua lo restauró. ¿Sí? 3 veces lo negó, Yeshua lo restauró después de la resurrección. Importantes, ¿sí? De esta comunidad emergente. Otro ejemplo, ¿sí? De grandes enemigos de esta comunidad emergente, el más conocido apóstol Pablo, Rab Shaul, persiguiendo a estos primeros creyentes. Eso está en Hechos 9, 1 al 22, no lo vamos a leer todo, pero ya aquí podemos ver que el error humano, ¿sí? Pablo, ¿sí? Perseguía activamente, ¿sí? Aprobaba su muerte. ¿En qué se vio la redención del Eterno? El Eterno lo confrontó, ¿sí? Y lo usó para expandir, ¿sí? Su legado al pueblo gentil, ¿sí? Pablo va a escribir, fui hecho ministro de este evangelio por la gracia de Hashem, aunque yo era el peor de los pecadores, ¿sí? Entonces, ¿qué vemos aquí? Que el proceso, ¿sí? Que este proceso de transformación, ¿sí? De cómo el Eterno transforma los errores, ¿sí? Aquí no estamos hablando de que el Eterno no ignore nuestras fallas, de hecho las tiene presentes en el momento de hacernos entrar en razón, pero las redime por decisión, por amor, las redime, decide olvidarlas a través de un proceso que generalmente incluye lo que ya ustedes y yo conocemos, el arrepentimiento sincero, una restauración. Pero quiero detenerme en un punto. En este proceso de transformación del carácter es cuando tú empiezas a validar que esto no se trataba solamente de ti, ¿sí? De que el Eterno usa tus fallas para formar el carácter, para quitar prejuicios. La escritura nos dice, la tribulación produce ¿qué? Recuerden, la tribulación, que es el trato. ¿Qué produce la tribulación en los creyentes que aceptan el proceso? Paciencia. Paciencia, mansedumbre, ¿Y qué produce la paciencia? Carácter aprobado. Y el carácter aprobado produce esperanza. Eso está en Romanos 5, 3 al 4. ¿Sí? Esa formación debe generar un fruto y el fruto es un testimonio. Es decir, los errores que llegan a inspirar y a guiar a otros. Por ejemplo, Pablo va a usar su experiencia. Si usted lee objetivamente las cartas de Pablo, se va a dar cuenta que él mismo se involucra su testimonio, su proceso, su ejemplo, va a usar su historia para mostrar la grandeza de la gracia del Eterno. Después de el arrepentimiento, la restauración, la transformación del carácter, del testimonio, viene algo, ¿sí? Que no le da, que es lo que hablamos en la primera parte. Este último punto es algo que él no le comparte a todos. Él ocupa a cierto tipo de personas y es comisionarlos, ¿sí? Pablo le va a decir a Timoteo, ¿sí? Lo que has oído de mí, ¿recuerdan ustedes el texto? Lo que has oído de mí, ¿esto qué? ¿Recuerdan? Hacerlo. No. Hay una palabra muy especial involucrada en eso. Lo que has oído de mí, esto encarga, ¿sí? A hombres y viene una serie de características. Eso se llama comisión, ¿sí? La gran comisión que usted ve titulada en Mateo capítulo 28. Te comisiona. ¿Qué es la gran comisión? ¿Qué es comisionarse? Es decir, te comparte la misión, ¿sí? Te hace copartícipe de su necesidad, ¿sí? ¿En qué se basa esto? En lo que dice el texto que leyó nuestra hermana Gracielita, que hemos palpado acerca de él. Esto enseñemos. Aquí quiero detenerme un poquito. Esto que el apóstol Pablo, el apóstol Juan nos estaba diciendo en esta diapositiva, volvamos aquí un poquito a esto. Lo que existía desde el principio. ¿De cuál principio está hablando Juan? ¿Del principio del Nuevo Testamento? ¿O de cuál principio creen ustedes que está hablando el apóstol Juan? A ver, ayúdenme ustedes. Estamos en interpretación bíblica. ¿De qué principio creen ustedes que está hablando el apóstol Juan? En la ¿Del enseñanza de principio del nuestro nuevo Mesías. pacto? ¿De la Roberto, a ver. Torá? ¿De la Torá? Claro que sí. De la Torá. ¿Y cuál es el libro del principio? Bereshit. El libro del- Bereshit, Génesis. Entonces, lo que existía desde el Bereshit, es decir, Yeshua estaba en el Bereshit. Cuando usted aprende a leer
el verso 1 de Bereshit 1:1, donde dice, Bereshit bara Elohim, en el principio creó Adonai, y ahí viene una frase muy especial donde dice, Et Hashamain, ese Aleph Taf nos muestra que ahí estaba Yeshua. En el principio creó Adonai los cielos y la tierra, ¿sí? Entonces, lo que existía desde el principio, ¿qué no existía desde el principio? Yeshua. Ahora, ya no parametrizando esto en la historia, sino parametrizándolo en tu vida. ¿Has aprendido a conocer a Yeshua desde el principio? ¿Has aprendido a verlo desde el Bereshit? Esta pregunta va para ti. ¿Sí o no? Amén. Sí. Amén. Amén. Sí. Además, han Claro. aprendido a ver a Yeshua para allá tras para allá, inmiscuido en toda la escritura desde el principio. La respuesta es sí. Así es. ¿Sí? Ahora, tú no puedes ser testigo de algo que no hayas visto. Yo te pregunto, eh, basado en lo que dice el texto, lo que hemos oído, ¿tú has oído las palabras de Yeshua en tu vida? ¿Ha sido personal Yeshua en tu vida? A ver, no lo dudes. Sí. Amén. Así es. Sí, sí. ¿Has Amén, oído las amén. palabras de tu maestro? Ok. Lo que hemos visto, ¿tú has visto a Yeshua obrando en tu vida? Amén. Amén, Amén. amén. Sí, señor. ¿Sí? Entonces estamos hablando que tú formas parte de la comisión, que llenas los requisitos para poder ser un buen testigo, porque así como hay un buen testigo, testigo verdadero, también hay falso testigo y testigo mentiroso. Entonces, si has conocido a Yeshua desde el principio, si has oído sus palabras, si lo has visto operando en tu vida, ¿sí? ¿Lo has contemplado en tu entorno, en la formación de tu carácter, en la formación de tus valores, en la formación, en la transformación de tu lenguaje? ¿Lo has contemplado? Claro que sí, hermano. Sí. Ok. ¿Y lo Sí. has palpado su poder? ¿Has palpado testimonios en donde tú dices esto no es nada menos y nada más que Yeshua operando de una manera visible? Amén. Ok. Amén, amén. sí. ¿Qué hago tanto énfasis en esto? ¿Sí? Porque si usted no ha experimentado esto, pues usted no está comisionado. Usted no sirve para ser un testigo. ¿Por qué? Porque usted no va a hablar de algo que no ha experimentado. Esto ya lo he enseñado en otros contextos. Usted no puede hablar de Yeshua si no ha oído de él, si no ha oído su voz. Usted no puede atreverse a hablar de Yeshua si no ha visto su poder en su vida. Usted no puede atreverse a predicar a su maestro si usted no lo ha contemplado y no lo ha palpado y no ha sido real en su vida. Ya vamos a entender esto en la siguiente diapositiva. Entonces, la comisión es lo que hemos visto, oído y palpado acerca de él. Esto enseñamos. Así que por encima del nivel de conocimiento, por encima del léxico, por encima del argot intelectual que usted maneje, ¿sí? ¿Qué es lo que Yeshua quiere que enseñes? Esta mañana tuve una conversación riquísima con una de nuestras hermanas. Yo te pregunto, vamos a trazar una línea paralela, ¿sí? En lo que Yeshua necesita que tú hables y lo que las denominaciones, sea de cual sea, incluyendo raíces hebreas, quiere que tú enseñes. Yo te pregunto, ya tú, para ti es claro el contexto doctrinal protestante, bueno, o para muchos, ¿sí? Ya sabes que este tipo de doctrinas te llevaron a un callejón sin salida, en donde la interpretación era la única fuente para poder considerarse verdad, ¿sí? Pero cuando ya llegas a una raíz hebrea, entonces te estrellas con algo más fuerte, ¿sí? Yo les pregunto, no en calidad de ustedes difusores del Evangelio o líderes que van a ser grandemente usados por el Eterno, cuando ustedes tengan que comparecer ante el Salvador del mundo, ¿creen ustedes que Él te va a preguntar, ¿guardaste el calendario de Gilel o guardaste el calendario caraíta? ¿Me vas siguiendo? ¿Crees que Él te va a preguntar esto? No. No. No, hermano.
¿Crees que te va a preguntar, ¿y por qué por qué seguiste llamándome Jesús? ¿O por qué no mencionaste mi nombre de tal manera como le enseñó tal denominación? ¿Me vas siguiendo? Porque hoy las raíces hebreas te condenan si no pronuncias el nombre como ellos lo pronuncian. Te enjuician si dicen Jesús. Eso es muy greco-romano. Ya no estamos en ese contexto. Te caen a golpes santos si tú dices Espíritu Santo. ¿Cómo así que es eso de Espíritu Santo? ¿Qué es eso? Usted ya no está allá. ¿Sí? Y te caen con esa cantidad de estereotipos religiosos que fastidian el evangelio, estorban al evangelio. ¿Sí? Entonces, si planteamos lo que las religiones aparentemente creen que se debe enseñar y lo comparamos con lo que Yeshua sí necesita que tú enseñes, ¿qué pesa más? ¿Tu testimonio de vida o la cantidad de información que tengas en tu mente? ¿Me va siguiendo? Testimonio de vida. ¿Me va siguiendo? Entonces, vamos a pasar al segundo punto, al segundo bloque, que es el siguiente. Ayúdenme, por favor, algún hermanito, ¿sí? Con el texto, ya les voy a decir el texto. ¿Sí? Ah, bueno, estamos en el tema de la comisión. Lo que hemos visto, oído y palpado acerca de él, esto enseñamos. ¿Sí? ¿Qué has visto de Yeshua? Permítete a ti, no más, no menos. Permítete a ti enseñar aquello que has visto de Yeshua. No te atrevas, por favor, no te atrevas a pronunciar, a enseñar o a exponer algo que tú no hayas visto en tu propia vida. Porque tú estás compartiendo, ¿sí? Un mensaje que ha sido real en tu vida. ¿Me explico? No puedes atreverte a hablar algo que no hayas oído directamente de tu Mashiach, directamente de él. ¿Sí? Esto enseñemos. En pocas palabras, Yeshua no está interesado en que tú compartas teorías de si el calendario de Gilel, de si el calendario caraíta, de que si estamos en el 5785 o en el 5995. Eso no es lo relevante. ¿Sí? No teorías. Yeshua no quiere que sigas enseñando teorías. Teorías que por más argumentación, por más demagogia, por más de lo que sea, se intenta hoy exponer como verdad. No sabemos en qué tiempo estamos. No tenemos la certeza. ¿Sí? Pero lo que sí sabemos, por causa de las señales de las profecías, es que estamos en un tiempo interesantísimo, en donde todo lo que estamos leyendo se está cumpliendo. Yeshua, ¿sí? No está interesado o no te ha comisionado para que tú sigas enseñando teorías. ¿Sí? No somos experimentos de una doctrina. ¿Sí? No somos experimentos de un mensaje interpretado por un hombre. ¿Sí? No quiere Yeshua, ¿sí? Un conocimiento netamente intelectual. La gematría, el midrash, lo oculto. Yeshua no está interesado en esto. No estoy diciendo que no sea importante, pero no es lo esencial. Yeshua no quiere que te llenes de conocimiento netamente intelectual. ¿Sí? Hashem, el Eterno, no busca sabiondos. Hashem busca personas dispuestas a dejarse instruir en conocimiento, práctica y observancia. Son cosas que deben de ir de la mano. Si tú tienes conocimiento pero no tienes práctica, dice el apóstol Pablo, vienes a ser como címbalo que retiñe. Puro tilín, tilín y nada de paletas. ¿Sí? Si tienes conocimiento, ¿sí? Y no tienes observancia, entonces estás llevando tu vida en un 50%. El Eterno quiere que balancees tu fe entre conocimiento, práctica y observancia. Vayamos a la aplicación práctica. ¿Cómo es la aplicación práctica de todo esto que estamos exponiendo acá? Confiar en la soberanía del Eterno, ¿sí? Aunque no siempre entendemos cómo el Eterno está obrando, ¿sí? Incluso en las consecuencias de nuestros errores, hay que seguir. Hay que aprender y hay que crecer. Usa tus fallas, usa tus errores, los que cometiste en el pasado, como oportunidades para aprender, cambiar, motivar a otros en la fe. ¿Sí? Sé un instrumento del Eterno, ¿cómo? ¿Sí? Compartiendo tu experiencia, no tu conocimiento. El conocimiento es bueno. No soy enemigo,
¿sí? No soy apologeta al conocimiento, ¿sí? El conocimiento es maravilloso, pero la gente está más interesada, y eso lo vamos a ver ahorita, está más interesada en tu caso, en lo que fue funcional para ti, ¿sí? Eso es lo que está buscando la gente. El mensaje clave, ¿sí? Es que nuestros errores, ¿sí? No son el fin de la historia, ¿sí? Es tan solo parte de nuestra historia, no es el fin de la historia. El Eterno tiene el poder de redimir nuestras fallas y usarlas para su gloria y nuestro bien, siempre y cuando, ¿sí? Le entreguemos nuestras vidas, ¿sí? Confiemos en su proceso de transformación del cual hemos venido hablando desde la primera clase, y este principio nos va a dar la esperanza y nos libera de esa desesperación, de esa ansiedad por este pasado, que al no verse con los ojos del Eterno es el gran causante de nuestras depresiones, ¿sí? Comparte esa experiencia para ayudar a otros a encontrar esa esperanza y esa redención que tanto el mundo necesita. Entonces, compartir esta experiencia para ayudar a otros a encontrar esa esperanza, esa redención, es una práctica poderosa que, combinada con tu testimonio personal, ¿sí? Y con este llamado que te ha hecho el Eterno, es la base para poder llevar un mensaje contundente, ¿sí? En la propuesta bíblica, esto implica usar estas evidencias que incluyen no solamente los aciertos, sino también aquellos desaciertos, aquellos desazones, aquellas estrelladas, aquellos golpes que nos dimos, errores, dificultades, ¿sí? Porque en eso, ¿sí? Podemos evidenciar el antes y el después, ¿sí? Esto va a ser un contundente golpe, ¿sí? Certero para inspirar y consolar y guiar a otros hacia Yeshua. ¿Por qué el testimonio nuestro? ¿Por qué el Gamsul Letová? ¿Sí? Todo obró para bien para aquellos que amamos a Adonai, los que fuimos llamados a su voluntad, a su propósito, según el libro de Romanos. ¿Por qué el testimonio es una base bíblica? ¿Sí? Y fundamental, y en este caso una herramienta muy poderosa para poder compartir de nuestra fe. Hemos entendido entonces que la Biblia es la base para resaltar el valor de compartir lo que Hashem ha hecho en nuestras vidas. ¿Sí? Hay un texto muy conocido por ustedes y por mí que es Hechos 1:8. Pero recibirán poder ¿cuándo? Cuando haya venido sobre ustedes la Ruach HaKodesh y serán mis testigos. ¿Y qué es ser un testigo? Ya lo hemos visto con el texto que usted está leyendo, ¿sí? Poder hablar de aquello que oyó, poder hablar de aquello que vio, poder hablar de aquello con total autoridad, de aquello que pudo contemplar en su vida, lo que ha sido real en su vida, ¿sí? Y que lo ha cambiado. Alguien que me ayude, por favor, para armonizar este punto con Marcos 5:19. ¿Qué nos dice Marcos 5:19, por favor? A ver, ¿estamos? Amén. Marcos Mas 5:19, por favor. Yeshua no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas hace el Adón ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Amén. Entonces, vayan, vayan implica una acción, vayan implica que yo tengo que moverme, vayan implica que yo tengo que salir de algún estado, condición, situación o lugar, ¿sí? Vayan y anuncien, es otra acción, hablar. Pero ¿qué es lo que tengo que hablar? Tengo que hablar de la ley, tengo que hablar de la gracia, tengo que hablar del Pardes, tengo que hablar de los Midrashim, tengo que hablar de la literatura judía, tengo que hablar de lo que las raíces hebreas me enseñan, o de qué tengo que hablar. Hermano, es que antes para mí era fácil evangelizar, pero ahora con toda esta cantidad de información tengo la mente embotada. Yeshua va a decir, vayan y anuncien. ¿Qué? Las grandes cosas que Adonai ha hecho con ustedes. Aquí quiero detenerme. Quiero preguntarle a uno de ustedes, a uno solamente para no extendernos. ¿Qué grandes cosas? Cuénteme una de las grandes cosas que ha hecho Adonai por usted. ¿Alguien? Revelarme la Torá, Perdóname. revelarnos la Torá es una de Revelarme. las grandes cosas que ha hecho, además de muchas. Ok, pero recuerda que todo es en un contexto personal. A ti personalmente, ¿qué gran cosa te ha hecho Adonai?
Bueno, traer sanidad a mis hijos. Traer sanidad a tus hijos. Muy bien. Marta, ¿qué ha hecho el Eterno? ¿Qué grandes cosas ha hecho el Eterno contigo? Bueno, creo que a Marta... Eterno. Ok, ahora sí. No te escuchamos, Martica, o por lo menos yo no lo escuché. Anabel, Bueno, algo muy concreto que justo se lo compartía ayer a una adolescente que el Señor me sacó de una etapa de angustia, depresión, por decir así, en mi juventud. Y cuando lo conocí fue como un antes y un después. Muchos que me conocían de antes no podían creer que era la misma después. Él me llenó de gozo, de alegría. Amén. yo les pregunto, ¿a cuántos Adonai les ha salvado la vida más de una vez? Yo alzo la mano. Amén. 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 Los Amén, sale amén. Amén, las... Señor. Ok, Amén. listo. Amén. Entonces, eso es una gran cosa. Que Él preserve tu vida, que Él te conserve intacto, que Él te haya devuelto la vida de un familiar, que tú hayas orado por alguien y se haya sanado, etcétera. Eso es lo que Yeshua necesita que hagan, ¿sí? Vayan y anuncien las grandes cosas que Adonai haya hecho contigo. No cuentes. Por favor, no te atrevas a hablar de experiencias que tú no has tenido. No promuevan una fe basada en milagros ajenos. Si tú no has experimentado las grandes cosas que ha hecho Adonai contigo, no hables. ¿Por qué? Porque te conviertes automáticamente en un falso testigo. Hablar de algo que uno no ha visto, oído, palpado, me hace un mentiroso. ¿Me va siguiendo? Vayan y anuncien las grandes cosas que Adonai ha hecho con ustedes y cómo ha tenido misericordia de ustedes. ¿Sí? Entonces el Eterno nos llama a ser testigos de su obra directamente aplicada en nuestra vida, para que otros que puedan ver su poder, puedan contemplar su amor, gracia poderosa en acción. ¿Por qué compartir nuestra experiencia más allá del nivel de conocimiento? ¿Sí? Porque edifica la fe de otros. Al escuchar cómo el Eterno transformó tu vida, cambió tu vida, ¿sí? Eh, Otros pueden ser fortalecidos y animados en su fe. Tu historia, tu historia muestra que el Eterno no es un Dios del pasado. Tu historia muestra que nadie está fuera del alcance de la gracia del Eterno, incluso en los escenarios más degradantes y descalificadores de los estándares religiosos. Aquellos que dicen yo no hablo con homosexuales, yo no hablo con prostitutas, yo no me junto con esa gente para no contaminar y ensuciar mis vestidos. ¿Perdón? Y entonces, como que ¿a qué fue llamado usted? ¿A juntarse con los que dicen Baruch Hashem, Shabbat Shalom, Kol Tov? Porque ahora le metemos hebreo. No es que esté en contra del hebreo, amo el hebreo. ¿Sí? Yeshua mismo va a decir, yo no he llamado a qué, sino a qué. ¿Qué va a decir A, Yeshua? peca- a pecadores al Amén. arrepentimiento. No justo, sino Yo pecadores. no a justos, sino a pecadores. Los médicos no necesitan, son los enfermos. ¿Sí? Entonces, tu testimonio juega un papel relevante para esto. Así que da gracias. Aprende a ver tu pasado negro, oscuro, degradante como la mejor escuela de formación. Fue necesario, así como lo vimos en el caso de Joseph, ¿sí? Porque para salvar vidas permitió el Eterno todo esto, ¿sí? ¿Sabías que con tu testimonio puedes estar colaborando con el Eterno para salvar vidas? Así que no menosprecies el sufrimiento. No menosprecies esa poderosa arma que tienes en tus manos para colaborar con el propósito de Hashem. No lo menosprecies, es tu herramienta más poderosa. Aprende a ver todo lo vivido, ¿sí? Como una gran escuela. ¿Por qué? Les voy a decir por qué. Esto rompe barreras. Las personas suelen identificarse más con alguien que ha pasado por situaciones similares. Eso se llama empatía. Yo no puedo decirle a una persona, ¿sí? Que está pasando por una crisis de identidad, por una depresión. Crisis de identidad, llámese aquellas personas que hoy con esta perversa ideología de género no saben si son hombres, si son mujeres, no sé cómo percibirme, etcétera. Yo no puedo hablarle a esa persona desde un escenario ideológico o supositorio o interpretativo. Yo tengo que llegar al grano.
y ser colaborador con ello. Yo no puedo decirle a otra persona, entiendo lo que puedes estar pasando. Yo me imagino que eso que estás pasando debe ser muy duro. No, la gente no necesita que imagines, la gente necesita que digas, te entiendo por lo que estás pasando. Entiendo que tuviste problemas con el alcohol, yo también los tuve. Entiendo que tuve problemas con la pornografía porque yo también los tuve, yo sé que se siente, ¿sí? Esa sensación de placer, pero también a la vez esa sensación de sentirme cochino, de sentirme acusado, de sentirme lo más inmundo, yo también, yo te entiendo. Y como yo te entiendo, no te juzgo, que es lo que normalmente hace el escenario religioso. Uy, ¿usted con esa gente? ¿Sí? Va siguiendo hacia dónde va orientado el tema de su testimonio, por qué su testimonio es tan importante, ¿sí? Glorifica a Hashem. Cuando usted comparte su testimonio, está exaltando al Eterno, ¿sí? Y mostrando cómo su amor y su poder son reales, ¿sí? Son alcanzables, ¿sí? Cómo ha obrado de forma visible en ti. Proclamemos las grandezas de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, 1 Pedro 2:9, ¿sí? ¿Por qué compartir nuestra experiencia? Porque cumple un propósito redentor. ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿El único redentor es Cristo, hermano? No. Usted, compartir tu experiencia le da sentido a tu pasado. Ya usted no mira su pasado, ¿sí? Como una, en calidad, como una herramienta poderosa, ¿sí? Como una práctica que tal vez no fue agradable, pero que fue necesaria para madurar, para ser formado, para ser desarrollada la fe, pero sobre todo para entender a aquellas personas. Porque mire, le aseguro, estoy completamente seguro que cuando usted empiece a mirar su pasado como una herramienta poderosa de evangelización, ¿qué cree? El Eterno le va a traer personas a pasado. Y aquí permítanme utilizar algo que hizo el apóstol Pablo en algún momento por allá, los Corintios. Mi hermano, eso yo ya soy una persona. Amén. ¿Cuántos Yo, han amén, tenido, amén. ¿cuántos han tenido que dormir en la calle? Así sea una noche, 2 noches, lo que sea. ¿Cuántos tuvieron que dormir en la calle? Amén, Amén, amén. amén. ¿Sí? Amén. Amén. ¿Cuántos han experimentado que se acordaron de los cumpleaños de todos sus hermanos y usted, oiga, lo echaron al olvido? Amén. Amén. Y uno dice, oiga, pero qué, ¿a cuántos les Amén. pasó que usted estaba en la fiesta de cumpleaños, sí? Y a todos pasaban dándole su ponqué, su torta, su arroz, y usted veía que le pasaban a todos y como que pasaban delante suyo y no le daban, y se llenaba uno de cosas, oiga, pero qué huelo feo, no me bañé, etcétera, ¿sí? Hoy todo eso tiene un sentido, querido hermano, ¿sí? Lo que es sentir el desprecio, el menosprecio, el odio, todo este tipo de cosas, hoy dele gracias al Eterno, dígale gracias, Padre, por hacerme vivir, por permitirme vivir todo esto, ¿sí? Porque entiendo que al yo compartir mi testimonio estoy siendo medicina para otros, ¿sí? ¿Cómo compartir esa experiencia? ¿Sí? Entonces, compartir ese testimonio debe ser auténtico, ¿sí? Debe ser edificante y aquí el foco principal es que el Eterno se lleve toda la gloria, centrado en el Eterno, ¿sí? Antes, entonces, ¿cómo hacerlo? Un pequeño esquema, ¿sí? Un pequeño esquema de cómo puede ser esto. Permítame un segundito, pasamos aquí. Aquí. Compartir tu experiencia para ayudar en Hashem es una práctica poderosa que combina testimonio personal y ministerio, ¿sí? En el contexto y la propuesta bíblica implica usar vivencias, incluidos tus errores, dificultades y cómo Hashem te restauró para inspirar, a consolar y guiar a otros hacia Yeshua. Entonces, ¿por qué compartir tu experiencia? Que es este punto. O cómo, perdón, cómo compartirla. Entonces, la base bíblica del testimonio, ¿por qué compartir tu experiencia? Que fue lo que acabamos de hablar. ¿Cómo compartirla? ¿Sí? Compartir tu testimonio debe ser auténtico, edificante y centrado siempre en el Eterno, ¿sí? ¿Cómo poder hacerlo? Antes de conocer a Yeshua, ¿sí? O antes de tu transformación, ¿sí? Habla brevemente sobre quién eras, ese error o esos errores, ¿sí? O cómo tuviste que enfrentar esas dificultades, etcétera, ¿sí? Aquí no se trata de glorificar el pecado o exaltar el pecado, ¿sí? Aquí más bien no, hay que evitar tener mucho tacto a la hora de contar esta forma, ¿sí? No te extiendas demasiado en los detalles negativos, pero sí sé honesto sobre las luchas. Esto sí permite que haya más cercanía. Encuentro con el Eterno. Describe cómo te encontraste con el Eterno.
¿sí? O cómo experimentaste su gracia, su redención, cómo te diste cuenta del concepto de pecado, cómo algo que aquí es clave, querido hermano, pero clave, ¿sí? Es que usted entienda claramente qué es pecado. La clave y una de las claves primordiales, querido hermano, en la diferencia en cómo usted aborda a la gente hoy con el proceso del evangelio es que usted tenga claro el concepto de pecado. ¿Por qué lo decimos? Ya esto lo hemos dicho en otras ocasiones. En el cristianismo o en las denominaciones de donde veníamos, ¿sí? Predicábamos perdón de pecados, arrepentimiento de pecados, pero no sabíamos lo que era pecado. Es decir, el pecado era causa de interpretación personal. Cada religión, cada denominación, cada pastor, cada líder, ¿sí? Interpreta el pecado, pero es que resulta que el pecado no es interpretativo. El pecado es real y me condena. Así que si fuera del reino de Adonai, pues tengo yo que saber socializar, ¿sí? El concepto claro de pecado. Y que por causa de ese pecado soy destituido de la gloria del Eterno, ¿sí? Entonces es clave que usted sepa entender claramente los principios, los conceptos bíblicos acerca del pecado, ¿sí? Describir cómo te encontraste con el Eterno, cómo experimentaste su gracia, su redención. Hermano, la gracia, si quiere apuntar esto, la gracia empieza cuando reconoces que erraste. Ahí empieza la gracia a operar, ¿sí? Cuando tú en verdad entiendes, reconoces, aceptas, ¿sí? Tiene sentido, ¿sí? Que cometiste un error, ahí empieza la gracia a operar. Y ahí es donde la gracia empieza a llevarte a gestionar un sincero arrepentimiento, ¿sí? La gracia empieza cuando reconoces que erraste, ¿sí? Que reconoces que fuiste injusto, reconoces que traspasaste los límites, ¿sí? Y que pecaste también por omisión. Omisiones, dejaste de hacer las cosas, también se cuenta como pecado. Explique, ¿sí? En sus palabras, no utilice palabras rimbombantes, no utilice palabras que se escuchan muy bonitas, pero que no se entienden. Lo digo porque me pasó, me dijeron, hermano, usted habla muy bonito, pero yo no entiendo nada. Que yo, plop. Entonces explica qué fue lo que te llevó a reconocer tu necesidad del Eterno. Un evento, una persona, la lectura de la escritura, un programa que viste, un Facebook Live, etc. ¿El proceso de transformación es crucial? Sí. ¿Sí? Habla sobre el cambio que Hashem hizo en tu vida. Es decir, salir de eso que yo estoy viviendo. ¿Cómo, eh, cómo puedes darle consuelo, esperanza y motivación a aquella persona que está en una situación por la cual tú ya has pasado? ¿Sí? ¿Qué has aprendido de todo esto? Pero si todos, ¿sí? Porque todos estamos en un proceso, si todavía estamos en el proceso, porque todos lo estamos, ¿sí? Sé honesto, ¿sí? Sobre cómo sigues creciendo, ¿sí? Y madurando en ese proceso. ¿Cómo otros pueden experimentar lo mismo? Es decir, evita a quienes te escuchan, invita a quienes te escuchan a buscar a Hashem. Recuérdales su amor, su gracia y disposición para perdonar. Aquí la ayuda de la escritura va a ser vital. ¿Por qué? Porque son las herramientas. De hecho, vamos a tener una clase de herramientas de cómo poder digerir, acudir fácilmente. Yo sé que, no sé si a usted le pasa que usted dice, hermano, yo sé que eso está en la Biblia y preciso, hermano, cuando tuve que citar el versículo, se me si les ha pasado. Es que usted no sabe ubicarlo en la Biblia. ¿Le ha pasado? Así es. Amén. Listo, entonces vamos a aprender cómo poder solucionar esto rápido, ahí en el momento, en caliente. Entonces, ¿sí? Ejemplos de los muchos que usted puede encontrarse. Imagina que hablas con alguien que lucha con la culpa de un error del pasado, algo que tocamos ahorita. Podrías decir algo como, yo también vivía atrapado en la culpa por mis errores. Por mucho tiempo pensé que Hashem no podía perdonarme por lo que había hecho. Pero un día leyendo primera de Juan 1:9, entendí que cuando yo soy consciente de una honesta confesión, ¿sí? Él, por su parte, se comprometía con su fidelidad y con su justicia de todo esto. Oré con sinceridad, oré como nunca antes, ¿sí? Lloré como nunca antes, ni siquiera me di tiempo, fue un encuentro entre él y yo, y le entregué mi vida a Yeshua, ¿sí? Y aunque fue un proceso, comencé a experimentar su paz. Y hoy sé que mis errores no definen quién soy, sino me define su gracia. Y si él pudo hacer esto en mi vida, ¿sí? Pues estoy completamente seguro que puede hacerlo en la tuya. Todo lo que necesitas es acercarte a él, pero acercarte con honestidad. Vamos a pasar a este último tema, ¿sí? Y es consejos para ciencia, mucha humildad, ¿sí? Es decir, no hables más de la cuenta, no hables desde una posición de superioridad. Sencillo sean tus palabras, va a ser mucho más digerible tu mensaje. Reconoce que todo lo bueno en tu vida viene del Eterno. Sé relevante. Adapta tu testimonio según la situación, la necesidad de las personas. Los escritos, como por ejemplo el ejercicio que hicimos ahorita de entender el literal, el pechat, el sot y el drash. Sé breve y claro, ¿sí? No de muchos detalles, ve al punto, enfatiza los puntos claves de tu historia y evita divagar, ¿sí?
Como siempre, antes y después, la oración es crucial. Orar para que no sean tus palabras, sino el Eterno ponga las palabras idóneas para esto. ¿Cuándo compartir tu testimonio? Pues en conversaciones personales. Estas son las más habituales. Estas son las herramientas que usted más a la mano tiene, los casos más a menudo, las mejores oportunidades que surgen, ¿sí? Son esas charlas informales, no programadas en las que te pudiste abrir, etcétera. Leer esta última diapositiva. Amén, ¿Alcanzan a amén. leerla? Amén. Adelante. Dice, las personas buscan experiencias reales por encima de teorías. Las personas, especialmente en el contexto de la fe, a menudo se sienten más atraídas por experiencias reales y auténticas que por teorías abstractas. Esto ocurre porque las experiencias conectan emocionalmente, generan empatía, hacen que los conceptos espirituales se vean aplicables y alcanzables. Amén. Entonces, ¿qué nos permite entender qué es lo que quiere que hagamos Yeshua? Recuerde que todo brota del profundo interés, que es algo que ustedes y yo ya tenemos. Tomar la carga de Yeshua y materializarla es algo que solo brota de aquellas personas que quieren en verdad demostrarle su amor, ir más allá de simplemente un gracias por la salvación, sino decirle, estoy completamente compenetrado con tu necesidad y quiero hacerlo, pero hacerlo de una manera contundente. Y en ese ejercicio hay que entender, y sobre todo usted, hermano, que tiene ahora mucha información, muchas posturas, muchos contextos, ¿sí? Hágalos a un lado por un momento y entienda algo. Mire su caso. ¿Qué era lo que buscaba usted? Usted buscaba conocimiento, usted buscaba pardes, usted buscaba niveles de interpretación, usted buscaba la genealogía de Jesús, usted buscaba la fecha en que nació Jesús, usted buscaba todo esto, o en su primer momento de conexión lo que usted estaba buscando era una experiencia real por encima de las teorías. ¿Qué buscaba usted? Póngase en su posición. ¿Qué buscaba usted cuando quiso acercarse al Eterno? A ver, ayúdeme a alguien. ¿Qué buscaba usted cuando quiso buscarse al Eterno, acercarse al Eterno? Restauración. La verdad, hermano, personalmente. Verdad, restauración, pero quería testimonios, ¿qué quería? Entonces, permítame, ¿sí? Comentarle que las personas, al igual que usted y al igual que yo, buscan experiencias reales por encima de teorías, ¿sí? ¿Qué es lo que usted, ¿sí? Desde la propuesta bíblica, esto no es del hermano Rafael, puede encontrar en la escritura? La autenticidad resuena profundamente, ¿sí? ¿Por qué? El exponer un caso real, exponer situaciones reales con su testimonio va a permitir que haya esa conexión emocional, ¿sí? ¿Por qué? Porque las experiencias reales tocan el corazón de las personas, ¿sí? Porque son relatos de vida que reflejan vulnerabilidad, ¿sí? Pero que también reflejan superación. Por ejemplo, alguien que escucha cómo Hashem sanó una relación rota o transformó una vida llena de errores puede identificarse y encontrar esperanza. Oiga, si eso funcionó para ayer, también puedo, ¿sí? Genera credibilidad. Cuando compartes tu experiencia, las personas pueden ver cómo los principios de la fe no están expuestos en una teorización, sino funcionan en la vida cotidiana, son reales, ¿sí? Esto es especialmente poderoso para quienes dudan o buscan evidencias tangibles, ¿sí? De que el Eterno es real y activo. Yeshua mismo es el gran ejemplo de esto, ¿sí? Yeshua mismo enseñó a través de historias reales. La forma, recuerde, la forma, el estilo de Yeshua manifestarle las escrituras a personas que no sabían leer y escribir, eso era la gran realidad de muchas personas en el tiempo de Yeshua. Yeshua no vio esto como un obstáculo, todo lo contrario. Él ocupó una de las mayores y mejores formas de exponer la palabra a través de las midrash, o más conocidas como parábolas. Yeshua usó parábolas y se involucró en la vida de las personas. ¿Cómo? Mostrando la verdad del reino del Eterno a través de situaciones cotidianas y experiencias tangibles. Por ejemplo, tenemos una parábola poderosísima que es la parábola del hijo pródigo, ¿sí? Este tipo de enseñanzas, ¿sí? Más allá de ser teóricas, elevadas a un nivel profundo de interpretación,
lo que buscan es conectar. ¿Por qué? Porque reflejan experiencias humanas como el arrepentimiento, el perdón, el amor incondicional, ¿sí? Etcétera. Yeshua va a ser un gran gestor de las interacciones personales. ¿Por qué? Yeshua cambió vidas de manera individual, lo que hablábamos en el principio de la primera clase, ¿sí? ¿Cómo él actuó de manera individual? ¿Sí? Por ejemplo, la mujer samaritana, esa maravillosa conversación de Juan 4, 1 al 30. Esta interacción que tiene con Zaqueo, un usurero, alguien que era avaro, que le gustaba acumular, ¿sí? Estas transformaciones reales se convirtieron en testimonios que impactaron a muchos y que siguen impactándonos, ¿sí? ¿Qué ventajas tiene de exponer experiencias reales y tangibles? Las experiencias reales inspiran esperanza. En un mundo como estamos, como el que estamos enfrentando, en donde no hay fe, donde no hay esperanza, donde todo es caos, donde todo es tristeza, donde todo es violencia, etcétera, donde el pecado se pavonea rampante, las personas enfrentan problemas reales y están buscando soluciones reales. Buscan soluciones que puedan aplicar en sus vidas, ¿sí? Cuando compartes cómo el Eterno actuó en tu situación específica, ¿qué estás transmitiendo? Que Hashem no es solo una teoría, que el Eterno no está sujeto a interpretaciones privadas, sino es un ser completamente activo, empático, que se preocupa por nosotros en nuestra cotidiana, aún incluso en los detalles más superficiales. ¿Qué muestras cuando compartes tu experiencia? La transformación, que esa transformación es posible incluso en los escenarios más caóticos, en los escenarios más desfavorables. Un ejemplo, alguien que lucha con una adicción puede sentirse inspirado si escucha a alguien decir, yo también creí que nunca podía cambiar, pero cuando dejé que el Eterno tomara el control, me sometí a su tratamiento, experimenté una fuerza que no sabía que tenía, ¿sí? Fue un proceso duro, pero al final Él me ayudó a superarlo y he aquí el resultado, ¿sí? Entonces, las experiencias reales son las verdaderas herramientas del Evangelio. ¿Por qué? Porque el testimonio personal es una de las formas más poderosas de evangelizar. Muestra evidencias de la obra de Hashem, ¿sí? Y aquí quiero detenerme en algo, ¿sí? Usted con las demás personas de otros credos, ¿sí? Con raíces hebreas, mesianismo, pentecostalismo, con la denominación que sea, ¿sí? Usted puede debatir ideas, usted puede debatir posturas, usted puede debatir doctrinas, usted puede debatir de teorías, pero algo que nunca van a poder refutar es una experiencia vivida, es una experiencia real. Eso no es causa de interpretación o postura. Eso nunca se va a poder refutar. Y eso es lo que necesita el Eterno que tú hagas en su representación. ¿Qué hacen las experiencias reales? Rompen barreras intelectuales, ¿sí? Al hablar desde el corazón, ¿sí? Te vas a conectar con las emociones y las necesidades más profundas, ¿sí? Y esto supera cualquier argumento, ¿sí? Meramente racional e intelectual, ¿sí? Y por otra parte va a animar a otros a intentarlo, que es lo que estamos haciendo nosotros, buscar animarlo, decir, si el hermano Rafael puede, pues yo también puedo, ¿sí? Así como soy. Cuando escuchan a alguien como ellos, ha encontrado paz. Entonces, ejemplo en la escritura, claro, ustedes se van a dar cuenta de que esta conversación, que no quedó relatada simplemente como una mera conversación entre judíos y samaritanos que no se llevaban bien, sino es una gran muestra de cómo cuando en verdad usted comparte experiencias reales, ¿sí? Desde su experiencia real, puede impactar. Fíjense en el caso tal de Juan capítulo 4. La mujer samaritana, después de su encuentro con Yeshua, va a compartir su experiencia con su comunidad. Va a compartir su testimonio basado en su transformación personal, ¿sí? En su transformación personal llevó a otros a acercarse a Yeshua, ¿sí? Muchos de los samaritanos, dice la escritura, de aquella ciudad creyeron en él. ¿Por qué? Por la palabra de la mujer que daba testimonio. ¿En qué basó el concepto evangelístico de esta mujer? Una simple experiencia real. Él me dijo todo lo que he hecho. Juan 4:39.
Esto es solo una muestra de que un testimonio sincero tiene el poder de impactar a otros y acercarnos de una manera auténtica al Eterno. Conclusión, y con esto terminamos, las personas buscan autenticidad. Y es aquí donde tu experiencia, por más negra, caótica, fuerte como haya sido, ¿sí? Son la prueba viva de que la fe no es solamente una teoría, un concepto intelectual, sino algo que cambia vidas. Y tú eres la prueba de ello, ¿sí? Al compartir tus vivencias, estás diciendo, esto es lo que Hashem ha hecho en mí y puede hacerlo en ti también, ¿sí? La clave, ser honesto, accesible, ¿sí? Centrando siempre al Eterno como el eje principal de tu vida y permitiendo que Él use tu historia para inspirar esperanza y redención en los demás. Entonces, de esta manera, queridos hermanos, yo quería terminar esta parte de la clase. Estamos tal vez como nunca antes habíamos visto. ¿Cuál es la invitación? ¿Cuál es la invitación? A que usted aprenda a valorar el testimonio, aprenda a valorar su experiencia de vida. No se avergüence de eso que tuvo que vivir. Hoy véalo como esa escuela necesaria, ajustada a sus necesidades, para usted con autoridad, con testimonios reales, con casos reales, de una experiencia, un bagaje, ¿sí? Poderle decir a otros, si él lo pudo hacer conmigo, creo que estoy seguro que lo puede hacer contigo. Entonces, esto es lo que queríamos tratar en esta clase. Yo voy a terminarla por aquí, dándole gracias al Eterno por este tiempo.